Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 3376-2018, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Hernández Piña. En este asunto, la primera sala analizó si la ausencia en el Código Familiar para el Estado de Morelos de un régimen patrimonial aplicable al concubinato resultaba discriminatorio en perjuicio de los concubinos, en tanto que para el matrimonio sí lo prevé. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, en el estado de Morelos, una mujer demandó en controversia familiar a un hombre por la terminación de una sociedad de hecho que existió en virtud del concubinato del que habían sido parte, así como el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el patrimonio familiar que formaron con base en el trabajo de ambos. Al llegar al amparo directo, este fue negado, entre otras cosas por considerar que resultaba erróneo que la quejosa tuviese derecho al patrimonio obtenido del trabajo y esfuerzo común que se creó durante el concubinato, pues no existía un régimen patrimonial dentro de la sociedad conyugal. Al respecto, la primera sala determinó que el Tribunal Colegiado del Conocimiento realizó una incorrecta interpretación de los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal al sostener que, al no preverse un régimen patrimonial para el concubinato en el Código Familiar del Estado de Morelos, no era posible liquidar el patrimonio conformado en común. Además, determinó que dicha interpretación resultaba discriminatoria en perjuicio de la quejosa, ya que se le impidió la satisfacción de su derecho a una repartición proporcional y equitativa de un patrimonio conformado por este esfuerzo y trabajo común. Para platicar sobre este tema nos acompañan Vivian García, de Economía, y Alejandro Schmidt, de Ciencias Políticas, ambos del ITAM, María José Martínez, de Derecho de la Ibero Puebla, y Daniel Chávez, de Derecho de la UNAM. Bienvenidos y bienvenidos a Derecho a Disentir. Gracias por acompañarnos. Creo que el tema de hoy da mucho de qué hablar y me gustaría empezar contigo, Vivian. ¿Qué te pareció la sentencia en términos generales? Los antecedentes que hay, me parece que hay un cierto sesgo también de género aquí. Platícanos, ¿qué te parece? Verdaderamente es una sentencia muy interesante, Alejandro. Yo en lo personal estoy a favor de la solución que tomó la Suprema Corte. Me parece que el concubinato es una elección que puede tomar cualquier pareja en el momento de decidir cómo va a formar su vida en adelante. Y claro está que en el momento de entrar en el concubinato se entra con cierta informalidad. Entonces, terminar con una misma informalidad no me parece que sea algo grave y por lo tanto yo también pensaría que no es un tema discriminatorio. Ok, perfecto. Alex, bienvenido a Derecho a Disentir nuevamente. Platícame, ¿a favor, en contra, por qué? Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que estoy a favor de la decisión de la Corte y creo que esto le da atención a la paga por las labores de cuidado. Creo que en la sociedad capitalista se ha remunerado injustamente las labores de cuidado o en algunos casos ni siquiera se ha remunerado económicamente. Y debemos empezar a remunerar esto porque las labores de cuidado son necesarias para sostener nuestras actividades, para ahorrar tiempo para los demás que sí trabajan y para varias cosas. Para sostener la actividad económica necesitamos labores de cuidado, ya sea el trabajo en la casa. También deberíamos abrir temas de trabajadoras del hogar, de enfermeras y de si esa remuneración es justa o no. Pero este es un gran precedente y una gran decisión de la Corte que empieza a darle valor a estas actividades y empieza a aceptar que tienen un gran valor económico y ayudan a construir patrimonio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Majo, bienvenida a Derecho a Disentir. ¿A ti qué te parece la sentencia? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con la resolución que tomó la Corte en este asunto. Pues se me hizo muy interesante los dos análisis principales que hace. Primero, respecto a si resulta discriminatorio que el Código Familiar del Estado de Morelos no prevea un régimen patrimonial para el concubinato, en donde ahí determinó pues que no era discriminatorio. Ahí estoy de acuerdo porque precisamente como lo menciona Vivian,
pues es un régimen que se escoge y bueno, como lo determina la sentencia, pues iría en contra del libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, por otra parte, hace el análisis de la existencia de una sociedad civil de hecho. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo porque en cierta parte le dicen que sí y que no, porque en cuanto a la parte de la formación de la sociedad civil de hecho, la Corte pues sí determinó que si realmente existe esa sociedad, existiría la posibilidad de que se liquidara. Ok, muchísimas gracias, Majo. Seguro regresamos a este tema pronto porque ahí me surgió una inquietud. Daniel, bienvenido por primera ocasión, si no me equivoco, a Derecho a Disentir. ¿Qué te parece la sentencia en términos generales? Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, me parece que es igual que mis compañeros, estoy de acuerdo en la decisión que ha tomado la Corte, porque concuerda mucho con esta definición que nos da la legislación sobre el concubinato. Esta unión de hecho adoptada por las personas al momento de hacer una vida en común sin estar sujeta a las formalidades. Creo que el análisis de las consecuencias jurídicas que se desarrollan al plantear en esta sentencia son importantes precedentes y además de que es muy común en la sociedad en la que actualmente estamos viviendo. Ok, muchas gracias. A ver, Daniel, pues me quedo contigo de una vez. Parece que entiendo que todos están a favor, entonces déjame jugar un poquito al lado contrario. Entiendo que cada vez queremos aparejar más las obligaciones y responsabilidades que hay en un concubinato y en un matrimonio. ¿Te parece que esa es la idea como tal del concubinato? ¿O hacia dónde vamos con este aparejamiento? Ya podemos hablar de determinados derechos y obligaciones cuando en realidad tal vez lo que se buscaba en un principio era una situación completa a lo que nos podía dar un matrimonio. Así es. Bueno, al hablar de dos figuras distintas, no podemos hacer una equiparación completa. ¿Por qué? Porque cada figura, la figura del concubinato y la figura del matrimonio adoptan medidas que son diferentes. Esto va en función a los planes de vida que las personas desean tener. Hacer una equiparación completa de ambas figuras, lo que originaría es que tengamos solo una figura y ya no ya no necesitáramos de la otra. Ya no creo que es indispensable que tengamos en cuenta que son figuras distintas, que se regulan por un marco jurídico distinto y que esa decisión tiene que ser tomada por la persona. Si bien el Estado crea instituciones como el matrimonio y el concubinato para regularlas, la decisión es de cada una de las personas. Como bien dices, esto es una cuestión de elección, pero no podemos obviar que hay cierta parte de la población que considera que el matrimonio debe ser únicamente para una cuestión de hombre y mujer y que precisamente la ley ha creado determinados mecanismos para que parejas del mismo sexo u otros tipos de familia encuentren un régimen jurídico aplicable. Esto en el entendido, según ellos, de que el matrimonio tiene por idea principal la procreación y conservación de la especie. Alejandro, ¿tú qué opinas de este tema y qué les responderías? Estoy en completamente desacuerdo de que el matrimonio tenga como objetivo la conservación de la especie. Creo que el matrimonio es un contrato entre dos personas y es un contrato voluntario en el que eligen formar una vida juntos y en el que le permites a las personas a través de esta figura y también la del concubinato perseguir sus fines de vida y perseguir sus fines de vida juntos. Entonces, por eso debemos abrirlo a toda la población. Eso es lo que les respondería para ampliar el derecho de perseguir fines de vida a toda la población y ampliar el derecho de decisión a toda la población. Okay. Añadido a esto, digo que varios problemas que se generan durante el matrimonio y el concubinato por sesgos de género y por sesgos que hemos tenido en la sociedad no han sido solucionados. Este tipo de soluciones son soluciones temporales de la Corte a faltas de política pública que nos den igualdad de género, que hagan, por ejemplo, que los hombres en los matrimonios entre hombre y mujer nos encarguemos mucho más de labores de cuidado, cosa que no ha pasado,
Creo que deben tomarse estas decisiones temporales porque es la sociedad en la que vivimos, pero debemos pensar en política pública innovadora y diferente para empezar a generar una sociedad más igual, más libre y más incluyente para todos. Y en este punto que tocas, Alex, me parece que sí, es fundamental. Creo que en los últimos 20 años nuestra sociedad ha cambiado rotundamente y cada vez hemos buscado mecanismos nuevos para lo que nosotros consideramos que debe acontecer en nuestra vida privada. Vivian, ¿tú crees que sí, en efecto, nuestras normas y la forma en la que hemos entendido en el derecho a la vida en pareja o en vida común se está quedando atrasada? Yo creo que más bien el hecho de que exista el concubinato es una respuesta a esta demanda por nuevas maneras de ver la familia y de ver una vida en pareja. Creo que de hecho este es un tema crucial que se ve en la sentencia, donde se discute si el concubinato va en línea con el libre desarrollo de la personalidad. Y precisamente creo que sí es un mecanismo que permite el libre desarrollo en tanto que es diferente al matrimonio. Pero ahora, si nosotros empezamos a imponer los mismos derechos y obligaciones al concubinato que al matrimonio, entonces en ese caso sí nos estaremos quedando atrás porque, como bien decía Daniel, ahí ya en vez de tener dos opciones vas a tener una al final del día con diferentes nombres si quieres, pero con las mismas responsabilidades. Pero sí, parece que hacia allá vamos, ¿no, Majo? Porque, a ver, aquí el tema como tal es que se busca que haya el reconocimiento de una sociedad conyugal y que se haga una repartición de los determinados bienes y parece que se acerca a las obligaciones y responsabilidades que se tienen en el matrimonio, ¿no? ¿O qué opinas de esto? Pues es que precisamente el primer análisis que hace la Corte respecto a esto es que no se puede, bueno, más bien no es discriminatorio que el Código Familiar de Morelos no reconozca un régimen patrimonial para el concubinato porque precisamente es lo que ellos mencionan. Que en caso de hacerlo, pues no habría distinción entre el concubinato y el matrimonio. Y precisamente, pues el concubinato se escoge porque tiene ciertas formalidades y consecuencias jurídicas distintas, o bueno, más bien menos que en el matrimonio. Y bueno, yo en esa parte estoy de acuerdo. Sin embargo, bueno, lo que mencionas de la sociedad civil, de la liquidación de la sociedad civil, ahí, pues bueno, yo estoy de acuerdo porque precisamente la Corte menciona que esa sociedad civil no nace de la ley, sino que nace de un acuerdo mutuo entre los concubinos. Entonces yo en eso sí estoy de acuerdo que sí se pueda liquidar. Digo, también creo que existen otro tipo de figuras como la copropiedad, se pudo haber dado en este caso. Sin embargo, bueno, la Corte determina que sí se debería de reconocer la existencia de una sociedad civil de hecho que nace de un acuerdo mutuo entre los concubinos y no de la ley como es un régimen patrimonial. Y justamente la Corte menciona que no es posible aplicarle un régimen patrimonial propios del matrimonio. Eso a mí me parece fundamental y creo que los quisiera dejar con esa pregunta, ¿no? Daniel, voy a regresar contigo en el segundo bloque para determinar esto. De hecho, por esta situación, de hecho, podemos reconocer un régimen patrimonial y si no, ¿cómo debemos actuar ante en esta vida en común que se genera por virtud del concubinato? Parece que nos quedamos sin muchas normas que puedan regular lo que puede pasar en determinados conflictos posteriores. ¿Cuál sería la solución que tendría que dar el derecho para estas cuestiones? Esa es la pregunta que a mí me parece esencial y que, como bien dicen, parece que estamos parchando mediante resoluciones de la Corte y que hace falta como tal políticas públicas, como lo decía Alex, que puedan dar respuesta adecuada de forma definitiva a los problemas. Con esa pregunta también los dejo en casa y regresamos al segundo bloque de Derecho a Disentir. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV y estamos hablando un poco de la distinción que existe entre la figura del concubinato y el matrimonio. Si como tal podríamos hablar de la creación de una sociedad conyugal en el concubinato y por qué en el matrimonio sí. En el caso específico que vimos, en el caso de Morelos, se analiza como tal esta distinción que hay en el Código Familiar de que sí se prevé un mecanismo para el matrimonio y no para el tema del concubinato. Y esto pasa por un escrutinio de las finalidades constitucionales en la sentencia. Majo, te preguntaría, ¿a ti qué te parece este ejercicio que hace la Corte para determinar si se trataba de un tema de discriminación o no?
Pues bueno, a mí se me hace muy interesante el método que utilizan para analizar si es discriminatorio o no, porque, bueno, ellos mencionan que para realizar una distinción dentro de las categorías sospechosas, es decir, de las que se encuentran en el último párrafo del artículo primero constitucional, bueno, se tiene que realizar el test de razonabilidad. Esto significa que primero se tiene que ver si la distinción cumple con la finalidad imperiosa constitucional. Es decir, en este caso ellos lo relacionan con el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, ahí la Corte determina que, como ya lo mencionamos, pues el concubinato, o sea, bueno, integrar un régimen patrimonial en contra del libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, la omisión legislativa de no prever un régimen patrimonial en el concubinato sí cumple con la finalidad imperiosa constitucional, es decir, pues, ¿cómo se llama? Pues respetando el libre desarrollo de la personalidad de las personas que quieren formar un concubinato y no contraer un matrimonio. Por otro lado, la distinción legislativa tiene que tener una relación con esa finalidad imperiosa constitucional, y en este caso sí la tiene. Y por último menciona que tiene que ser, la distinción tiene que ser la menos restrictiva. Por ende, pues a mí me parece muy interesante el método que utiliza la Corte para distinguir si existe o no la discriminación en la omisión de la prevención de un régimen. Perfecto. Y ahora, como lo comentabas, eso es en una primera parte de la sentencia y después entra los segundos agravios de la parte quejosa recurrente y se analiza como tal el tema en el que se encuentra ella en la situación específica, ¿no? Y lo que le corresponde como tal por los trabajos y esfuerzos que se creó dentro de este concubinato. Como el matrimonio, que fue una jurídica creada para determinar ciertos derechos y obligaciones de la pareja, ya no se adecuaba a lo que era la realidad. ¿Por qué? Porque en términos económicos, el papel de la mujer ya jugaba otro papel en la realidad actual. ¿Tú consideras que sí, que en efecto la institución del matrimonio tiene que adaptarse al nuevo papel que tiene la mujer en la sociedad? ¿O esto es solo trabajo de la Corte, como decía Alex, mediante sentencias en las que estamos reconociendo ciertos derechos? ¿Qué te parece? Creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Y estás planteando una pregunta sobre la institución del matrimonio y sobre si necesariamente esa institución debe de seguir un patrón para cada persona que entre en él. Personalmente creo que pues un matrimonio lo construyen las personas que están involucradas en él, y si se considera por cualquier razón, ¿no? Ya sea porque por amor o cualquier tema cursi que se te ocurra, o por razones de beneficios económicos que se quiere entrar en un matrimonio, creo que está perfecto. Creo que cualquier persona puede tener sus razones. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, no creo que sea justo hablar del matrimonio y del rol de un hombre o una mujer dentro de él. Creo que más bien se ha vuelto una institución más flexible, en donde cada quien es libre de entrar en cualquier momento. Incluso ya en varios lugares se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces no creo que obedezca a cierta norma en todos los casos. Alex, tú mencionabas al inicio que tal vez se necesitaba la creación de determinadas políticas públicas que pudieran combatir estos problemas. ¿A ti como cuál te parecería un ejemplo de esto? Voy en un segundo con un ejemplo, pero también quiero ilustrar mi punto con algo que dijo Daniel y algo que dijo Billy. Y creo que el concubinato no está hecho para darle más opciones a la gente al matrimonio. No es una alternativa realmente diferente. A ver, cuéntame. Es una política pública de emergencia, porque había muchas mujeres vulnerables que al salir de una relación no tenían protección económica, y se generó un problema tanto de derechos como de política pública práctica. Necesitas que esas mujeres tengan cierta protección social. Esa es la razón de ser, ¿no? O sea, no hay que pretender estas ficciones jurídicas que sí sirven porque justifican la existencia de los dos, pero no es la razón detrás de la institución. Y hablando sobre la institución del matrimonio, que creo que acabas de preguntar, no está atrasada en el sentido de que socialmente no hemos llegado a un punto suficiente para que no sea necesario. Y a lo que dice Vivian, no sé si siempre es opcional. O sea, la presión social y nuestra forma de aproximarnos al conocimiento en varias sociedades obliga a la gente a casarse. Si no te casas, no puedes pertenecer a la sociedad, participar en sus actividades culturales. De ciertas sociedades, no estoy hablando de tu familia, de tu comunidad, y para eso mucha gente necesita casarse. Entonces, todavía no es muy opcional. Necesitamos hacer políticas públicas que amplíen las opciones de la gente. Para eso necesitamos, por ejemplo, hacer viable tener hijos y que los dos trabajen en un matrimonio.
Por ejemplo, ampliar el seguro de guarderías, dejar más horas en la escuela a los niños, hacer actividades deportivas que dejen a los niños más tiempo. Necesitamos empezar a pensar en las consideradas prácticas de estas parejas para fomentar equilibrios que nos den igualdad y que nos dejen decidir con agencia. Eso es lo que debe estar al frente de las políticas públicas. Que cuando entremos en un matrimonio y que cuando decidamos cómo construirlo sea con agencia y no sea por tradición, por lo que la comunidad dice o por lo que la ley no te da más opciones que matrimonio y concubinato. Ahora, pero por ejemplo, Alex, esto que tocas es súper interesante porque, en efecto, lo que se busca muchas veces con las normas aplicables tanto al matrimonio como a otras instituciones de sociedad es la protección de los involucrados, ¿no? Y en específico, aunque puede estar mal que lo digamos, de la mujer, porque en el contexto mexicano, si bien queremos decir que estamos en un plano de igualdad, lo cierto es que en gran parte del país y en gran parte de las sociedades todavía hay un tema de subordinación por parte de la mujer en las labores del hogar. Es la mujer la que tiene que dejar de desempeñarse profesionalmente, ¿no? Y dedicarse al cuidado de los hijos. A mí me podría preocupar un poco que bajo este esquema de concubinato, una mujer pueda determinar perder ciertos derechos, como tú lo decías, acceso a guarderías y otro tipo de privilegios que se dan únicamente a las personas que están en el matrimonio. Majo, ¿tú crees entonces que debemos de cambiar la normativa en ese aspecto o hacia dónde tenemos que dirigirnos para poder proteger también a las mujeres que han optado por este régimen de vida que es el concubinato? O aceptar, como dice la Corte, que es un sistema mucho más leve, llamémoslo así, de responsabilidades y obligaciones. Pues es que en sí yo sigo de acuerdo con lo que plantea la Corte, porque, bueno, como ya lo sabemos y también como lo dice en la sentencia, pues el concubinato prevé los derechos y, bueno, les deja libre los derechos alimentarios y sucesorios. Y de igual forma le deja libre los derechos, bueno, para poder pedir una pensión compensatoria por haberse dedicado preponderantemente a los trabajos del hogar o haber ejercido una doble jornada, que como lo mencionas, pues es prácticamente lo que en nuestra sociedad las mujeres son lo que hacen. Platícanos un poquito a qué te refieres con esto de deja libre. Pues le dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en un juicio diverso. Ok, ajá. Entonces, bueno, precisamente en el caso en concreto, la Corte menciona que no puede hacerse mención de eso porque desde el juicio de origen no se solicitó. Sin embargo, sí menciona que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en un juicio diverso. Entonces, bueno, precisamente como lo menciona la Corte, pues ella sí tiene el derecho a solicitar alimentos y a solicitar bienes hereditarios. Entonces, precisamente por eso es porque la Corte menciona que no puede establecerse un régimen patrimonial dentro del concubinato, porque entonces, como lo mencionábamos, entonces se crearían dos figuras exactamente iguales entre el matrimonio y el concubinato, y entonces ya no habría distinción alguna. Y precisamente una distinción principal del concubinato es el régimen, o sea, el libre régimen que tienen individual cada uno y no pertenecer a un régimen matrimonial, ya sea sociedad conyugal o bienes separados. Entonces yo creo que no estaría bien, pues bueno, incluir un régimen patrimonial dentro del concubinato porque precisamente iría contra la propia naturaleza del concubinato, que es tener menos formalidades y consecuencias jurídicas que dentro del matrimonio. Oye, y entiendo que el tema del concubinato va hacia un tema de relajación de las normas que existen para las partes que deciden optar por ese modo de vida. Ahora, ¿no crees que tendríamos que tomar en cuenta, como ha crecido la figura del concubinato en el país, que necesitamos más normas simplemente para proteger a los hijos que pueden estar involucrados o los derechos de la mujer? O sea, los veo muy seguros en este tema de no pasa nada, como que los podemos tener con un esquema bastante abierto, y me preocupa las consecuencias que puede tener esa libertad en el sentido de cómo resolver los conflictos posteriores. En este caso, vemos que es un tema de separación conyugal, pero en el tema, por ejemplo, de derechos de los hijos, etcétera, ¿qué opinas de esa libertad y de esa ausencia de normas al respecto? Pues es que yo opino que precisamente, o sea, en la ley sí se encuentra establecido, pues, por ejemplo, el reconocimiento de hijos, o sea, sí se encuentran regulados varios temas dentro del concubinato. Entonces, yo en sí creo que no, o sea, no está, sí está bien que se regule, sin embargo, como lo menciona la Corte, pues
el concubinato precisamente está hecho de una unión cuando los dos están libres para poder contraer matrimonio, en aptitud de contraer matrimonio. Entonces las personas tienen ese derecho de estar en concubinato y decir, bueno, vamos a contraer matrimonio para poder obtener esas consecuencias y beneficios jurídicos del matrimonio. Entonces creo que es una decisión libre de cada persona si quiere o no obtener las consecuencias y los beneficios y derechos y obligaciones que están dentro del matrimonio. ¿Tú qué opinas, Daniel? Hay muchas figuras que podemos ver reguladas en distintas partes del país, como es el concubinato, como la ley de sociedades de convivencia en otro estado. ¿Crees que estas figuras, aún ante esta ausencia de normas, sí permiten una protección de los involucrados? Concuerdo con lo que dice mi compañera. Creo que la legislación es vasta. Las normas existen. Creo que lo importante aquí y lo que nos recalca mucho la sentencia es el cómo se interpretan estas normas. El legislador debe de saber interpretar las normas, saber interpretar el derecho y en base a eso tomar las decisiones que más le convengan a las personas, que más le favorezcan a las personas. Siempre se busca que las personas estén favorecidas en cuanto a sus derechos. Fíjate, Daniel, este último tema que tocas me retoma lo que dijo Alex en el primer bloque, y es a mí lo que me preocupaba, ¿no? Y que seguramente ya abordaremos otros temas en el tercer bloque, pero es el tema de que estamos necesitando que la Corte, por medio de precedentes, esté parchando la ausencia de normativa en los casos, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que este caso es 1 en 1.000.000 los que llegan a la Corte, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que probablemente no están llegando a esta última instancia y que se están resolviendo pues con la resolución como la que tuvo que echar o revocar la Corte, ¿no? Por una mala interpretación constitucional. Pero la deuda histórica que se tiene con la gente, como tal, es en la justicia local, en la primera instancia, este primer acercamiento con la justicia que debemos tener todos, ¿no? Y a eso me preocupa un poquito, porque tal vez esta progresividad que encontramos en nuestro alto tribunal o en los tribunales colegiados, pues no está tocando las puertas que debe tocar, porque como lo mencionábamos hace unos momentos, el verdadero problema de discriminación hacia las mujeres en esquemas de regímenes de convivencia, pues se da en las zonas más alejadas, ¿no? No en una Ciudad de México, no en los niveles altos de la sociedad, sino en esas personas a las cuales se les complica esperar, a las que lleguemos en un amparo directo, en revisión. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el tema de políticas públicas. Los dejo con este tema y a ver si podemos regresar un poquito con eso, ¿no? Cómo combatir ese problema que tenemos en la sociedad, cómo asegurarles una mayor protección a las mujeres, en el caso específico de estas sociedades de convivencia. No se vayan en casa, regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. En estos dos bloques hemos analizado un poco de la distinción que existe entre el concubinato y el matrimonio. En específico por cuanto a la conformación de una sociedad conyugal. Hemos hablado un poco sobre los distintos derechos y obligaciones que tienen cada uno de estos regímenes y también ellos, los participantes y las participantes han argumentado los beneficios que tiene esta libertad y falta de estructura rígida en una figura como la del concubinato. En esos momentos yo les comento que me causa cierta duda lo que esta apertura pudiera generar. ¿Por qué? Porque estos casos de limitación de derechos y obligaciones, como el que vemos en este caso, se dan la certeza hasta una última instancia o hasta que llegan a la Corte. Pero este tipo de sociedades de convivencia se dan en la vida diaria, ¿no? Y en personas que tienen que determinar sus conflictos mucho antes, incluso en la justicia local, y no llegar solamente hasta la Corte. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerles sus aportaciones. Y en segundo lugar, quisiera pedirle sus conclusiones. Alex, empezaría contigo porque el tema que mencionas de políticas públicas me parece fundamental. El tema de que estemos parchando un problema tan importante a través de sentencias me parece muy peligroso. Entonces, quería que me regalaras tus conclusiones, por favor. Pues muchas gracias. Me parece que el tema que tú tocas de lo que tarda en llegar a la justicia es fundamental por dos razones. Uno, es carísimo. Es carísimo estar sentenciando. Ocupa tiempo de jueces, ocupa abogados, ocupa gente que podría estar trabajando y haciendo algo más productivo, yendo a juicios. No es bueno. En economía política la ley debe ser clara, porque sirve para dar claridad. Entiendo que hay ciertas ambigüedades para cambiar de caso a caso,
pero no tantas. Y dos, porque hay un tema de discriminación. Las personas más pobres no tienen acceso a hacer tantos procesos, no tienen acceso a un abogado que les explique lo que es un amparo. Hay gente que no solo es pobre, sino gente que no habla español, por ejemplo. ¿Cómo van a entender suficiente la justicia para tramitar un amparo? Entonces no podemos dejar esta figura así de ambiguo. Y tampoco podemos tener esta falta de políticas públicas a esta población vulnerable que no entre en matrimonio, que entre en concubinato y se queda vulnerable económicamente por atender a las tareas del hogar. Necesitamos soluciones mucho más claras, mucho más precisas y mucho mejores de nuestros legisladores. Claro, porque aparte muchas veces podemos entender, este concubinato no es como que dos personas se pusieron de acuerdo un día y te dicen, hey, somos concubinos, sí, no aceptas, ¿no? Es una cuestión que, como decíamos, pues se da de hecho. Y muchas veces la gente desconoce que se encuentran como tal en un concubinato, ¿no? Y cuántas veces o cuántos casos podemos encontrar de gente que se encuentra en ese esquema y mucho menos sabe que existen derechos y obligaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el caso de la mujer y el hombre, por poner un ejemplo, aunque la heterosexualidad no sea lo exclusivo en este tema, que dice, yo tuve un hijo con esta persona, pero no estamos casados, y piensan que ya todos los gastos tienen que recaer sobre la mujer o que no pueden acceder a la justicia y reclamarle algo, ¿no? Es un tema que como abogados uno puede medianamente entender, pero que tenemos que poner al alcance de la gente, porque como bien lo dices, Alex, este es un problema de diario y de todas y de todos. Vivian, platícame, por favor, ¿qué te queda después de esta discusión? ¿Qué opinas? Perfecto, comparto la lectura que tienen ustedes dos, Alejandro, sobre el tema. Básicamente estoy de acuerdo con la noción de que la ley debe estar al alcance de las personas, de que cada persona debe saber qué derechos y obligaciones tiene al estar bajo cualquier esquema. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la necesidad de imponer más responsabilidades al concubinato. Mencionabas hace unos momentos, Alejandro, cómo esto, poner más obligaciones puede ayudar a las mujeres que tal vez están desprotegidas bajo una situación de pareja. Sin embargo, yo creo que lo verdaderamente empoderante para las mujeres sería poder proporcionarles precisamente esta información para que ellas pudieran tomar una decisión informada de si van a entrar en un régimen de concubinato o en uno de matrimonio. Creo que el hacer las opciones menores y asemejar el concubinato más al matrimonio realmente hace lo contrario de empoderar a las mujeres, porque para empezar no busca dar más información a las mujeres sobre las obligaciones que tenemos. En el status quo, como bien dicen, muchas personas no tienen ni idea siquiera que son concubinos o qué implica este concubinato. Entonces, el simple hecho de asemejar el concubinato al matrimonio creo que no cambiaría este hecho. Pero además de eso, creo que es una medida un tanto paternalista en el sentido de decir, bueno, pues es que las mujeres como están desprotegidas muchas veces, tenemos que insertar estas responsabilidades porque ellas no van a poder tomar esa decisión por sí mismas. Entiendo que muchas veces en la sociedad esto sí pasa porque hay una falta de acceso a la información, pero entonces el problema está ahí, en la falta de acceso a información, en la falta de acceso a recursos, como bien comentaba Alejandro, y creo que esos son los dos factores en los que nos tenemos que enfocar más allá de asemejar la figura del concubinato a la del matrimonio. Tocas un punto importantísimo que me acaba de abrir las ideas. Tienes toda la razón. Es un aspecto de verdad paternalista y que está muy mal por parte del Estado creer que el grupo vulnerable en el caso no va a entender de lo que estás hablando y que por ende tienes que actuar, ¿no? Cuando en sí, claro, el Estado tiene un deber de obligación y un deber de protección a estos derechos fundamentales, ¿no? Creo que tienes razón, es una perspectiva mucho más clara y mucho más centrada, concuerdo mucho. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en Derecho a Disentir. Parece que estamos alcanzando cierto consenso, pero pues también puedes mandarnos a la fregada. ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que mi conclusión parte de que es importante dar a conocer las consecuencias patrimoniales que existen y se desarrollan alrededor de la figura del concubinato. Creo que es importante para las personas que establezcan los planes de vida encaminados a lo que buscan. Para el pleno desarrollo el pleno desarrollo y ejercicio de sus derechos. Establecer tal vez que el concubinato es, como lo habíamos dicho, una situación de hecho y que acarrea distintas consecuencias diferentes al matrimonio. Creo que las personas también tienen esa posibilidad. Ajá. Majo, terminamos contigo.
¿Qué te parece? Tú nos expusiste a nosotros también con mucha claridad cuál fue el ejercicio que hizo la Corte para determinar que no se trataba de un tema de discriminación, ¿no? A las personas, a los concubinos como tal. Con todo esto que hemos platicado, con la posible vulneración de determinados derechos y en el entendimiento de que muchas personas no saben que se encuentran en ese esquema, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues bueno, yo como lo he reiterado durante todo el tiempo, estoy de acuerdo con la sentencia. Es lamentable que mucha gente no tenga acceso a la justicia y que nuestra justicia sea poco entendible para la gente, porque lamentablemente sí, nuestras leyes son poco entendibles, son poco claras y pues precisamente por eso existen órganos que tienen que interpretar esas leyes, ¿no? Para que los propios abogados tengamos que entenderla, porque pueden tener muchas vertientes. Es lamentable porque pues son derechos que todos tenemos y que todos están reconocidos para todos y todos deberíamos de entender. Sin embargo, pues bueno, como lo mencionó la Corte, el incluir el régimen patrimonial del concubinato, bueno, el incluir un régimen patrimonial dentro del concubinato iría en contra del libre desarrollo de la personalidad, que como bien lo sabemos es la potestad de cada persona para elegir de manera libre y autónoma el estilo de vida que quiere escoger. Lamentablemente, como lo comentó Vivian, muchas personas no saben ni cuál es la diferencia entre un concubinato y un matrimonio, ni cuáles son las consecuencias jurídicas de ambos, ni los derechos ni obligaciones. Entonces, concuerdo muchísimo con Vivian en que, pues más bien la tarea, en lugar de estar agregando y agregando obligaciones y derechos, más bien sería aclarar esos derechos y hacer que las personas conozcan todos sus derechos y obligaciones para con los demás. Claro. Y aparte, ¿sabes qué fue súper importante? La aclaración que hiciste que si bien la Corte determina que este régimen de sociedad conyugal no se puede equiparar, el del matrimonio al concubinato, la Corte dice, espérame, esto no implica que no tengas determinados derechos que hayan, que hayan nacido con este régimen, de hecho, que es el concubinato, ¿no? Y como bien lo dices, lo aclara, quedan libres o quedan a salvo tus derechos para temas sucesorios, para tema de alimentos, para el reconocimiento del trabajo que hizo la mujer, ¿no? Porque como... ese es el punto que recalca tanto en sus conceptos de violación como en sus agravios y habla de un patrimonio construido con base en el esfuerzo y el trabajo común, ¿no? Esto con base tanto en el trabajo que hizo él como el trabajo que hizo ella y también las labores que ella desempeñó dentro del hogar y que, como ya ha dicho la Corte, están protegidas también bajo un esquema de doble jornada y todos los demás precedentes sobre los que ya hemos hablado aquí en derecho a disentir. Entonces, les agradezco mucho sus explicaciones, la claridad con la que me dejan y sobre todo, como le comentaba Vivian, las preguntas que me dejan abiertas sobre la perspectiva que yo estaba teniendo errónea y todo lo que ustedes me han comentado con una perspectiva positiva. Alex, ¿querías decir algo? ¿Tú? No, nada más que aclarar, al menos que me expresé mal, yo no creo que haya dicho que ampliemos el concubinato, la figura. Yo lo que dije es que el hecho de que exista refleja una falla en política pública. Que no se creó de facto como algo para hacer algo diferente al matrimonio en opciones. Se creó como una solución temporal a un problema grande que hay en México. Ah, perfecto. Sí, claro. Buen ejercicio de derecho de réplica a lo que dijo María José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y también muchísimas gracias en casa por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en